Buenos días, soy Pablo Pinel, predicador y pastor de una pequeña iglesia aquí en la ciudad de Savannah, en el estado de Georgia. Tengo el ministerio llamado Aletheia. Es griego por hablar la verdad. Entonces vamos a hablar la verdad, vamos a buscar lo que es la verdad. Comenzamos con la pregunta: ¿quién realmente es Jesucristo? La respuesta se encuentra en el Evangelio de Jesús según Juan, el apóstol, según escrito por él. Es un evangelio espiritual. Bueno, hola, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio espiritual según Juan. Terminamos la vez pasada sabiendo que Jesús ya existía antes de la creación. Jesús no es un ser criado, ha existido desde toda la eternidad. Sabemos que el tiempo comenzó con la creación. Todo lo anterior, es decir, antes del comienzo de la creación, es eterno. Aquí hay algunas sectas que son bien conocidas que niegan el hecho de que Jesús es eterno. Ahora, Jesús, que es el verbo, en griego, logos, no empezaba entonces a ser en ese punto específico en que todo lo demás empezaba a ser, incluido el tiempo. Él ya era. El logos, el verbo, es anterior al tiempo, es eterno. Solo esta verdad prueba la deidad de Jesucristo, porque solo Dios es eterno. La palabra o verbo era está escrito en el tiempo imperfecto, describiendo una acción continua en el pasado. Fortaleces entonces la preexistencia eterna de la palabra. Él, Jesús, existía continuamente antes del principio, es decir, antes de la creación. Aquí tenemos algo importante que ver aquí, y es el uso que hace Juan de eimi, un yo, en lugar de ginomai. Esto es en el griego, es decir, se convirtió. Si Juan hubiera usado se convirtió, la implicación sería que Jesús llegó a existir junto con el resto de la creación, o incluso en algún momento antes de la creación. Una de las primeras herejías en la iglesia, el arrianismo, que básicamente decía que Jesús era un hijo creado. Y hay sectas hoy en día que todavía siguen esta herejía. Ese problema abierto por Ario finalmente provocó el Concilio de Nicea, y de ahí salió el credo de Nicea en el año 325. El credo tenía el anátema escrito por Anastasio, el obispo de Alejandría, que decía: aquellos que dicen, hubo un tiempo cuando él no estaba, y él no era antes de que él fuera hecho, y él fue hecho de la nada, o él es de otra sustancia o esencia, o el Hijo de Dios es criado, o
mudables o alterables, son condenados por la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Usar la palabra era, aimé, enfatiza que la palabra siempre existió. La palabra logos, Jesús. Nunca hubo un punto cuando Él llegó a existir. Ahora, solo un pensamiento aquí. Escuchar hoy las discusiones centradas en la existencia de la deidad de Jesús. Eso no es nada nuevo. Satanás no desperdició tiempo desde el mismo comienzo de la iglesia para intentar descarrilar la obra de Dios. Vamos a volver al tema. La idea general de palabra o logos está llena de significado tanto para los griegos como para judíos. Para los filósofos griegos, el logos era un principio impersonal, más bien abstracto de orden en el universo. Heráclito, que vivía entre 535 a 475 a.C., usó el término para un principio de orden y conocimiento. Los antiguos filósofos griegos usaron el término de diferentes maneras. Los sofistas usaron el término para significar discurso. Aristóteles aplicó el término para referirse al discurso razonado. Los estoicos identificaron el término con el principio animador divino que impregna el universo. Logos no era solo un concepto griego. El judío helenístico Filón adoptó el término en la filosofía judía y la palabra del Señor también fue un tema importante del Antiguo Testamento. Por su palabra, Dios introdujo el pacto abrámico, dio a Israel los 10 mandamientos, asistió a la construcción del templo de Salomón, dirigió a Israel a través de los profetas. La Escritura revela a los profetas y podemos seguir. Jesús fue presentado como la encarnación del poder y revelación divina. Jesús inició un nuevo pacto, instruye a los creyentes, los une en un templo espiritual, revela a Dios al hombre, o mejor dicho, reveló a Dios al hombre, juzga a los que le rechazan, dirige a la iglesia a través de aquellos que Él ha levantado para dirigirla. Fue el agente de la creación. Como verbo encarnado, Él es la última palabra de Dios para la humanidad. Juan va un paso más allá. En su eterna preexistencia la palabra estaba con Dios. Como en muchas traducciones de otros idiomas, las palabras y las frases a veces pierden su rico significado. Pero en el griego, estaba con Dios, proston theon, es más que simplemente la palabra existió con Dios. Como escribe Roberto Cook en su Teología de Juan, una imagen de dos personas, seres, uno frente al otro y participando en un discurso inteligente. Desde toda la eternidad Jesús estuvo con el Padre, prostan patera, como la segunda persona de la Trinidad. La palabra
es una persona, no un atributo de Dios o alguna emanación de Él. Él es de la misma esencia, es decir, en griego, homoousias, que el Padre, la misma esencia del Padre. Pero aún así Jesús, en la gloria del cielo y el privilegio de la comunión cara a cara con su Padre, voluntariamente se despojó a sí mismo, tomando la forma de un siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la punta de la muerte, en una cruz. De la carta de Pablo a Filipenses, segundo capítulo, versículos 7 a 8. Charles Wesley escribió una asombrosa verdad en un himno. Dejó el trono de su Padre arriba, tan verdadera, tan infinita su gracia. Se vació de todo menos del amor y sangró por la raza indefensa de Adán. Amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueres por mí? Luego llegamos a la última parte de la última frase de este primer versículo, donde la descripción de Juan de la palabra alcanza su cenit, su punto culminante. No es sólo que la palabra existió desde toda la eternidad y tiene una comunión cara a cara con Dios el Padre, sino que la palabra era Dios. 4 palabras muy simples en el griego. Theos en o logos. Esta es la declaración más clara y directa de la deidad de Jesús que se encuentra en cualquier parte de las Escrituras. Kai theos en o logos. La palabra era Dios. Todo se reduce a que el Espíritu Santo inspiró a Juan a elegir las palabras precisas que comunican con precisión la verdadera naturaleza de la palabra, Jesucristo. Y como decía al principio, la verdad de la deidad y la plena igualdad de Jesús con el Padre es un aspecto innegociable de la fe cristiana. No hay excusa para tener alguna confusión sobre la deidad de Jesucristo. Las enseñanzas bíblicas son concisas, inequívocas y claras. Jesús es el Verbo, existente por sí mismo e eternamente preexistente, Hijo de Dios vivo, que goza de eterna comunión cara a cara con el Padre y que es Él mismo Dios. Su naturaleza es existir eternamente en perfección, en perfecta comunión y compañerismo para siempre. Esta naturaleza será impartida a todos los creyentes. Leeremos más adelante en Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día comprenderéis que yo en mi Padre estoy, y vosotros en mí, y yo en vosotros. En Romanos 8, versículo 29, a los que Dios conoció de antemano, también los predestinados para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y en la segunda carta de Pedro,
primer capítulo, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis partícipes en la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción en el mundo causada por los malos deseos. Terminamos aquí. Hasta la próxima. Déjenme dejarles con una pregunta. ¿Y qué de ustedes? ¿Qué pasa con los que conoces y los que no conoces? ¿Serán ustedes y aquellos amigos, sus familiares y extraños que conozcan, participarán de la naturaleza divina? ¿Serán conformados a la imagen de Jesucristo? Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir al email que está escrito en la pantalla. O me pueden seguir en Facebook. Ahí estoy bajo el nombre Paul Pinel. Hasta la próxima semana y continuaremos con el primer capítulo del Evangelio según Juan.